Hola, ¿qué tal amigos y amigas? En esta ocasión vamos a hablar sobre la sobrecarga y bueno, ¿a qué nos referimos con sobrecarga principalmente? La sobrecarga es cuando una clase tiene dos o más métodos con el mismo nombre pero diferentes parámetros. Se conoce como sobrecarga de métodos. También podemos aplicarla para los constructores, podemos hacer sobrecarga de constructores. Tenemos un ejemplo. En el caso de número menor, un método que devuelve un entero y recibe dos números enteros llamados A y B. Luego se realiza un proceso, ¿no? Que simplemente compara cuál es el número menor y regresa el resultado, que sería el número menor. El resultado tiene que ser de tipo entero. Vamos a utilizar el color amarillo para verlo mejor. Y aquí en el doble, o bueno, más bien en el otro método que tienen el mismo nombre, si nos fijamos, número menor, este retorna tipo doble y este tipo entero. ¿Cómo es posible esto? Bueno, nosotros podemos a través de los parámetros que recibe nuestro método, que en este caso sería un doble A y un doble B, identificar a qué método tiene que ir o a qué método se está refiriendo al momento de asignar los datos. Es la manera en que podemos darle diferentes comportamientos a un método con el mismo nombre. Sin embargo, el comportamiento podríamos decir que es el mismo en número menor, ¿no? Porque siempre devuelve el número menor. La diferencia es que podemos utilizar números enteros, tanto números flotantes o doble más bien, con punto decimal, y devuelve el resultado. Vamos a verlo un poco mejor esto de la siguiente manera. Vamos a salir, Vamos a entrar aquí a nuestro NetBeans y vamos a crear un nuevo proyecto que se llame sobrecarga. Sobrecarga. Dice que ya existe este proyecto. Le voy a poner sobrecargado simplemente para hacer la distinción. Y vamos a crear aquí una nueva clase llamada clase prueba. O voy a poner simplemente clase. Aquí podemos utilizar diferentes cosas, ¿no? Podemos crear un número, un método. Simplemente vamos a utilizar el mismo método public int número menor y el procedimiento sería simplemente que recibe A, recibe B y aquí tenemos que vamos a poner una condicional que si A es mayor que B pues regresamos simplemente A. No, es el número menor, ¿verdad? Entonces regresamos B y ahora else return A. En el caso contrario, en el caso de que A no sea mayor que B. Y simplemente aquí no sé en realidad qué me está indicando. Dicen que se alcanza el final de la línea cuando se está... Vamos a poner un return normal. Aquí lo que estamos logrando es que... No, en realidad no entiendo el error que me sale aquí. Ahí se me hace tonto porque no lo veo necesario. Pero sí, si se fijan ya no me sale el error. Es a veces problemas que tiene nuestro entorno de desarrollo y nos pueden hacer batallar un poquito. Pero vamos a dejarlo de esa manera. Public double número menor. Y en este caso vamos a estar utilizando números de tipo doble. O sea, decimal. Doble A, doble B. Y la misma condición. De hecho voy a copiar la condición para ya no tener que hacerla nuevamente. Y nosotros podemos ver que no nos marca ningún tipo de error. Ahora, si queremos hacer uso de ellos, simplemente vamos a inicializar un objeto de tipo clase. Clase C es igual a new class clase. Estamos utilizando el constructor por defecto, el que nos define Java automáticamente.
Ahora, C punto, vamos a poner número menor y le podemos poner 3.2 y 3.5. Estamos utilizando el de tipo doble. Simplemente south, vamos a imprimirlo. El menor de tipo doble. Dos puntos, comillas, lo concatenamos y lo ponemos de esta manera. Ahora, ¿qué me está sugiriendo esto? Que me falta un paréntesis. A veces pasa, es bueno leer los errores. Y vamos a poner que el menor de tipo entero, o sea, int, es pues simplemente número menor también. Vamos a escribirlo así directamente, número menor y 2,3. Ahora, si se fijan, son absolutamente el mismo. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo identifica? Bueno, lo identifica a partir de los datos que le estamos pasando en estos parámetros, o sea, como parámetros para el método. Y cuando lo ejecutemos, simple y sencillamente nos va a decir el menor de tipo double es de 3.2, porque si 3.2 es menor que 3.5, y el menor de tipo entero es 2, porque si 2 es menor que 3, y sería como lo estamos manejando. Ahora, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, antes de hacer el ejercicio, vamos a hablar de la sobrecarga de constructores, que también es algo que existe. Ahora, yo por ejemplo puedo tener el constructor vacío, ¿no? Public class, o sea, clase, y sin nada. Sin embargo, puedo sobrecargar el constructor dándole otra función. En el caso, vamos a poner que tenemos un atributo, ¿no? Private int número, vamos a ponerle. Y queremos inicializarlo también, darle la opción al programador de inicializarlo de una vez. Entonces lo que hacemos es escribir absolutamente igual clase, pero aquí tiene que variar el número de parámetros, porque si no lo hacemos, dice que el constructor ya está definido. Bien. Ahora, podemos variar o el número de parámetros o el tipo de dato que acepta. Aquí no podemos variar el tipo de dato que acepta porque obviamente no está aceptando nada. Entonces vamos a simplemente decirle que un número. Y ya le ponemos aquí this.número es igual a número. Y ponemos un getter aquí abajo para consultar rápidamente. Aquí me faltó el punto y coma. Para consultar rápidamente el número que tenemos aquí. Get número. No recibimos nada. Simplemente retornamos el número de aquí. Procurando que no me vuelva a pasar el ciclo infinito. Listo. Ahora, ¿cómo utilizamos esto? Bueno, ya tenemos nuestra instancia de clase, ¿no? Pero podemos ahora instanciarlo de la siguiente manera, aceptando un valor numérico, por ejemplo, 20. Y aquí puedo imprimir. Ok, aquí me sale que hay un error. Si guardamos... ok. El error aquí es que tengo el mismo identificador. Recordemos que no podemos repetir identificadores, pero tengo la costumbre, la mala costumbre de utilizar la inicial. Entonces vamos a ponerle clase. Y ahí solo me marca que no está siendo usado. Lo único que voy a hacer es el valor numérico en clase es 2 puntos, espacio, y más clase.getNúmero. Y efectivamente puedo tener una instancia que no tenga nada en el valor número y otra instancia que ya me esté instanciando con la clase 20 debido a que tengo diferentes constructores. Es así de simple sobrecargar constructores. Podemos poner la cantidad que queramos, tanto en métodos como constructores, siempre y cuando no se empalmen de manera que sean el mismo, justo como el error que acabamos de tener. Ahora,
El ejercicio que tenemos que hacer es crear un método sobrecargado. Haremos dos del mismo nombre, en el cual uno acepte números enteros y devuelva la suma de estos, y otro que acepte strings o cadenas que sean números y los convierta a números posteriormente que devuelva la suma de estos. ¿A qué se refiere el segundo? Pues que en el string va a decir, por ejemplo, 23 y tú tienes que convertir ese string a número entero y después sumarlos. ¿Cómo lo conviertes? Bueno, en el capítulo conversiones vimos cómo convertir un número según sea string o cualquier tipo de dato a otro número. Entonces, podrías regresarte a ese video y si no, pues simplemente investigarlo, como haría cualquier persona. Ahora, recomendaciones para el ejercicio es: recuerda que para convertir un string a un número entero usamos integer.parseInt. Bueno, ahí lo puse en las recomendaciones. Y luego es verificar que los strings ingresados sean en realidad un número antes de intentar convertirlos. Bueno, te invito a que pauses el video, lo intentes hacer por tu cuenta y en un momento lo hayas resuelto o no, lo haremos juntos. Bueno, estamos de vuelta. Vamos a copiar el ejercicio. Vamos a darle a copiar. Vamos a nuestro NetBeans. Vamos a eliminar todo esto que ya no necesitamos. Creamos aquí nuestro comentario. Le damos un poco de formato. Y vamos a esta parte. Ahora, crear un método sobrecargado. Aquí no necesitamos ni siquiera crear una clase. Si se fijan, puedo crear un método sobrecargado llamado public int suma, que acepte int a e int b, y el procedimiento que tiene este pues simplemente es sumar estos dos, ¿no? Es así de sencillo. A más b. Así lo tenemos. Ahora, si quiero hacer uno que también sume, pero con strings, string b. Perfecto. Return. Bueno, no, aquí ocupamos primero convertirlos, ¿no? Entonces vamos a hacer entero, número 1 y número 2. Voy a ponerle. Entonces n1 va a ser igual. Utilizamos la clase del tipo primitivo, que sería integer. Integer.parse int. Todas las clases de tipo primitivo tienen un parse para convertir una cadena de texto al tipo primitivo. Es parseInt, pues aquí le ponemos a, y el n2 es igual a integer. Le asignamos el valor que tiene parseInt b. Perfecto. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Bueno, en esta parte vamos a sumarlos. Solo tendremos que poner n1 más n2 y ese sería nuestro resultado. Si nosotros lo probamos, vamos a poner, vamos a iniciar la clase que es sobrecarga 2. Le voy a poner ese, nueva sobrecarga 2. Estamos utilizando el constructor por defecto. Y ese punto suma. Vamos a poner 2 y 3, ¿no? Vamos a imprimir esto. Le ponemos la primera suma. 2 puntos, espacio, y se lo añadimos directamente. Vamos aquí, aquí nos falta un paréntesis y un punto y coma. Ahora, le ponemos otra impresión que sea la segunda suma. 2 puntos, espacio, y ponemos un más aquí que diga ese punto suma. Y ahora le pasamos números como 5 y 10 le voy a poner. 10. Aquí
efectivamente tenemos números, ¿no? Entonces, al momento de que yo corra el documento, más bien el programa, simplemente me va a hacer la suma bien. Pero una de las observaciones que teníamos era comprobar que fueran números realmente. Porque si yo le pongo, por ejemplo, una S y corro el archivo, me da una excepción que es un error. Dice Number Format Exception. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos investigar a qué razón se debió esto. Lo pegamos y buscamos. Excepción en Java, number format, traducimos. Y bueno, aquí te dice que, por ejemplo, la letra S no es un número, ¿no? Y dice, querías escribir el número 5, Bueno, podría pasar. Esta es como una respuesta específica. Ahora, dices, bueno, en escribirle S puede ser que sí, me equivoqué por el 5. ¿Cómo puedo? Le ponemos, ¿cómo? Saber si un string es un número en Java, por ejemplo. Puedes entrar aquí y aquí hay una respuesta que no tiene descripción alguna, entonces esto no es tan bueno. Sin embargo, tiene el ejemplo en base a lo que te pregunta aquí y dice, bueno, si, o sea, tiene un método que se llama isNumeric que recibe una cadena y lo único que intenta es, bueno, tiene un resultado llamado boolean. Y aquí utilizamos uso de una herramienta llamada try-catch, que la veremos en el último capítulo del curso. Sin embargo, es útil conocer que podemos simplemente hacer uso de métodos. Podemos copiarlo directamente. No es muy bueno copiar código, sin embargo, si nos es útil y nos ahorra tiempo, podemos hacerlo. Y aquí lo único que vamos a obtener es si es un número o no. Y lo que podemos hacer aquí es decirle si es un número, o sea, si A, más bien, si is numeric A, esto va a devolver verdadero si es numérico. Y si es numérico, B, numeric, así, B. Entonces, si A y B son numéricos, entonces realizas esto. Si no, pues regresamos no sé, podemos regresar un -1, ¿no? Simplemente para regresar que es un error. O podemos utilizar otra estrategia interesante que se suele utilizar mucho para identificar errores, es crear una variable de instancia de tipo estático. Generalmente las estáticas, las constantes más bien, se definen en mayúsculas y públicas. Entonces, public static final, le ponemos el tipo de dato que es entero y le ponemos el nombre de error. Le asignamos un número que sería, por ejemplo, -1, aunque -1 no es tan adecuado porque podría suceder. Entonces podremos poner integer tiene algunos atributos o variables de instancia que nos pueden servir. Entonces yo suelo poner min value porque es muy raro que te dé el mínimo valor. Ahora, ¿cómo podemos hacer uso de esto? Bueno, regresamos el error, que es un número a final de cuentas. Sin embargo, es el número mínimo posible por el entero. Y al regresar error, simplemente decimos aquí. Vamos a crear un int resultado, ¿no? Que decimos s.suma de s, por ejemplo, y 23. Y lo que hacemos es que si el resultado es un error,
Aquí me pasa una R. Si el resultado es un error, entonces imprimimos los números ingresados. No se ingresaron números en los campos, por ejemplo. Y en el caso contrario, simplemente imprimimos el resultado, ¿no? El resultado es, y le asignamos el res. Bueno, aquí si corremos el programa, tenemos que la primera suma es 5 y que no se ingresaron números en los campos. ¿Por qué? Porque tengo una S. Si le pongo 23 más 23, simplemente me va a sumar 46 y me lo va a decir aquí. Vamos a recapitular un poco lo que hicimos. Simple y sencillamente declaré una constante que almacena el mínimo valor de un entero. ¿Cómo accedí a este valor? Bueno, con la clase integer, que es la clase del tipo primitivo, y tiene un atributo llamado minValue. Todos los tipos, las clases de tipos primitivos tienen el valor minValue. ¿Qué más? Bueno, simplemente puse un if que decía que si era un error, pues imprimieras que se había ingresado mal, y si no, pues no. Y para saber si es numérico, utilizamos un método que encontramos que era útil para saber si era un numérico o no, y hicimos uso de un if para comprobarlo. Y pues es todo. Espero que no te haya confundido mucho el ejercicio. Si es así, déjame tus dudas en los comentarios o en la discusión. Y pues espero que que hayas podido resolverlo y hasta el próximo video. Si te gustó el video, dame un like. También suscríbete para estar al tanto de todo lo que subimos. Y síguenos en Facebook, Computando Código, y Twitter, @computándose. También, si tienes alguna duda, aclaración o cualquier sugerencia, puedes hacérnosla aquí en los comentarios. Y muchas gracias por ver. Espero verte en el próximo video.